Muy buenos días a todos. Queremos desearles pues una cálida bienvenida aquí al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta es su casa, ¿verdad? Y agradecemos mucho también a que ustedes de un largo viaje, la verdad, y cansado, pues han venido aquí con el propósito de siempre pues entender un poco más de cómo es el ministerio y cómo es el funcionamiento acá. Entonces, queremos agradecerle también la presencia del doctor Marco Benicio Juan Ramírez. Él es el director de la Academia de Diplomacia Antonio José de Irizarry. Él es el que dará la cátedra el día de hoy. También queremos agradecer la presencia del licenciado Jonathan Pinto, que él fue el que hizo todas las coordinaciones. Y pues como saben, también a ustedes por su presencia el día de hoy. Como siguiente punto, quiero darle la palabra al licenciado Jonathan Pinto y para dar ya inicio a la conferencia. Muchas gracias. Buenos días tengan cada uno de ustedes, Dios me los bendiga. Pues la verdad pues es un verdadero honor, placer estar el día de hoy en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Quiero agradecer a todos los funcionarios que conforman el ministerio. La verdad que es grato el día de hoy poder visitar las instalaciones. Déjenme contarles pues que yo doy el curso de Derecho Internacional Público y parte del desarrollo profesional de nuestros estudiantes es pues las giras académicas, y el hecho de estar acá pues nos complace poder trasladar los conocimientos que los diplomáticos tienen, ¿verdad? Y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje del Centro Universitario de Zacapa. Y desde ya pues deseo trasladar un cordial saludo de nuestro director, el doctor Carlos Augusto Vargas Gálvez, y la verdad que quiero expresar nuevamente mi más cordial agradecimiento al señor director y a todas las autoridades por habernos permitido el día de hoy tener esta visita, la cual espero que sea sumamente gratificante para cada uno de ustedes. Les ruego también que pongamos la atención debida a cada uno de los funcionarios que hoy nos van a hablar, en especial el señor director, ¿verdad? Que es el que el día de hoy va a dar la ponencia. Asimismo, pues, quiero agradecerles a ustedes el hecho de tomarse el tiempo, de haber sacrificado, pues, poco económico también, ¿verdad?, para poder venir el día de hoy, y aprovechemos el espacio que nos están dando. Me doy cuenta, ¿verdad?, de lo formal que nos han atendido. Entonces esto significa que debemos esforzarnos y dar siempre lo máximo. Yo los motivo a ustedes para que puedan aprender el día de hoy, porque no solamente ustedes, sino también yo, como docente del curso de Derecho Internacional Público, voy a aprender. Entonces, nuevamente, Dios los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Como siguiente punto daremos inicio ya al tema de abordaje y comprensión de la política exterior de Guatemala por el director de la Academia de Diplomacia Antonio José de Irizarry, el doctor Marco Benicio Juan Ramírez. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Perdón por esta voz de barítono que hoy tengo, pero acabo de salir de una crisis de catarro. Conste que no es COVID, ¿verdad? Bueno, fíjense que cuando llegó la
la solicitud de que ustedes venían a la Cancillería. Y un poco empezamos a considerar la carrera de la cual pues ustedes son. Regularmente aquí en Cancillería también vienen estudiantes de relaciones internacionales, ¿verdad? La gran ventaja que ustedes tienen es que con el profesor Pinto, algunos conceptos dentro del ámbito del derecho internacional público, pues están aquí vertidos, ¿verdad? Yo no me voy a meter a cosas muy complejas que entiendo pues el profesor Pinto pues ha matizado en un momento dado en sus cátedras, ¿verdad? El objetivo de hoy es poder darles un paseo académico por lo que es la Cancillería de Guatemala, ¿verdad? Les digo que para nosotros cuando empezamos a darnos cuenta y a considerar de que ustedes eran de derecho, fíjense que hay un elemento que es muy importante para ustedes. Uno puede decir, muchas gracias, te agradezco mucho. Uno puede decir, bueno, pues, pero los de la materia de derecho, pues tratados internacionales, ¿verdad? Pero la verdad es que el ámbito de derecho en las relaciones internacionales es muy importante, porque son los que determinan y garantizan que los convenios internacionales sean lo suficientemente eficaces, ¿verdad? Y los últimos que ven estos instrumentos son efectivamente pues, los que estudian la materia del derecho, ¿verdad? Pero aquí hay algo bien importante y es un reto que todos aquí asumimos, ¿verdad? Y el reto no es solamente en la materia de derecho, sino que uno tiene que comprender diferentes materias. Tiene que involucrarse en otras materias, como por ejemplo, obviamente relaciones internacionales, ¿verdad? Tiene que involucrarse en temas de ciencia política, tiene que involucrarse en temas de geopolítica. Eso lo que quiere decir es que ustedes como estudiantes de derecho tienen que ir más allá, ¿verdad? Si en un momento dado van a estar en un ámbito como este, es importante que ustedes puedan visualizarse más allá, porque tienen que ver historia, ¿verdad? Las relaciones internacionales y el derecho internacional está basado mucho en temas de costumbre, ¿verdad? Temas de historia. Y entonces es importante poder ver esto porque al final la dinámica uno puede comprenderla si logra tener esto sobre la mesa, ¿verdad? Bueno. Y con un tema de historia, yo quisiera que ustedes me dijeran, y como aquí es academia, ¿verdad? Si, ¿qué se les viene a ustedes cuando uno dice la palabra canciller? A ver, ¿qué se les viene a la cabeza cuando uno dice esa palabra? A ver, sin pena. Aquí ya le dije al profesor que no les baje puntos ni nada. Aquí no hay pena. Aquí con toda la confianza. Incluso si tienen alguna duda en el ínterin, pues ustedes pueden interrumpirme sin ningún problema. ¿Ok? Dime. Es la sede central. Ok. Solo, si eres tan fino, ¿le puedes dar el micrófono? Si eres tan amable, Juan José. Gracias, profesor. Muy amable. Dime. Con respecto a su pregunta, ¿qué es la sede central de acá de Guatemala? Ok, ¿qué es Cancillería? ¿Es sede central aquí en Cancillería? Ok, sede central, lugar, ok, listo. ¿Alguien más? A ver, no tengan temor. Yo aquí soy director, no soy profesor.
A ver, ¿quién más? ¿Qué es Cancillería? Aparte de tomar en cuenta que es un lugar, ¿verdad? ¿Qué creen que es? ¿Es una persona? ¿Qué hace esa persona? ¿Ustedes lo han visto en los medios? ¿Qué es eso de la Cancillería? A ver. Si no, empiezo yo a preguntar. Pásame el listado de allá atrás. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, entonces última oportunidad. ¿Qué es Cancillería? Bueno, les voy a decir. Puede ser que efectivamente uno pueda entender la Cancillería como un lugar, pero el origen de Cancillería es mucho más antiguo que esto, ¿verdad? Fíjense que en la Edad Media, cuando había un rey, ¿sí? Este rey tenía un funcionario, o había un funcionario, y este funcionario tenía que ser de mucha confianza del rey, mucha confianza, extremada confianza, tanta confianza que el rey lo que hacía era darle una llave, ¿verdad? Y esa llave lo que hacía era abrir una reja. Entonces, el término canciller viene de canceller. Canceller es una reja que se abre para guardar en él los secretos más importantes que tiene el reino. Y cuando yo les digo los secretos más importantes que tiene el reino, son sus escrituras. Imagínense, alguien se roba las escrituras del reino, se queda con el reino, ¿verdad? Ustedes lo saben. No solamente escrituras, sino que sellos reales. Ustedes saben en notariado lo que significa un sello, ¿ok? Entonces, ese lugar lo que resguardaba era efectivamente un sello, escrituras y otros documentos que eran fundamentales para el sostenimiento del reino, ¿ok? Entonces, el rey lo que hacía era que le entregaba esa llave a ese funcionario para que el funcionario guardara esos secretos. ¿Qué significa eso entonces? Que tenía que ser, como les dije en su momento, tenía que ser un funcionario de, primero, alto nivel, y segundo, de mucha confianza del rey. Hoy en día funciona casi igual. El canciller, ¿verdad?, tiene que ser de mucha confianza del presidente de la República, ¿verdad?, para poder resguardar los secretos que aquí se encuentran. Uno puede decir, bueno, pero ¿y qué secretos? Por ejemplo, el tema de Belice. Ese es un tema que no se puede decir así simplemente hasta que la Corte pues determine su fallo, ¿verdad? Hay muchos otros elementos ahí que determinan esos secretos, ¿ok? Entonces el canciller es uno de los funcionarios más importantes para la administración pública. Y el segundo funcionario más importante para la administración pública es el Ministerio de Gobernación, que en aquellos momentos, ya en tiempos más modernos, se les denomina el Ministerio del Interior. Y también está el Ministerio del Exterior, que es el ministerio que tiene a su cargo el canciller, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia del lugar en el cual ustedes están hoy acá, ¿verdad? No es solamente una instancia que tiene pues un ceremonial, un protocolo, tiene varios elementos que son fundamentales, sino también pues tiene secretos, ¿ok? Tiene aspectos que no todos pueden ver por el momento hasta que se dilucide. Imagínense ustedes que han visto tratados internacionales en derecho internacional público, si así lo han hecho, uno no puede poner sobre la mesa
una negociación de un tratado si el tratado no se ha firmado, ¿verdad? Entonces hay que resguardar ese documento hasta que el documento sea suscrito por parte de los estados, ¿verdad? Bueno, entonces, una vez ya mencionada la importancia de la Cancillería, vamos a tocar algunos breves puntos acá relacionados con la política exterior, ¿verdad? Solo déjenme. Ok. Bueno. Solo déjenme ver si funciona, mi estimado. Fíjense que esta frase es muy, muy importante, ¿verdad? A ver, ¿quién me la lee? Por favor, si eres tan fina. ¿Tienes el micrófono ahí? Y como los abogados tienen que interpretar, me dices que entiendes por lo que leíste. Antes que nada, alguien dijo una vez, la política internacional de un país no es más que el reflejo de su política interna. Esta es una verdad indiscutible. Cuando no ocurre así, aquella es falsa o hipócrita, o bien la política interna tiene algo inconfesable. A ver, ¿qué entiendes tú por eso? Tómate tu tiempo, no te preocupes. Dime. Bueno, acá lo que entiendo es que en sí la política internacional de un país tiene que ser verdadera, ¿verdad? Sin mancha, podría así decirlo. Y si no, pues se tendría que tratar de una mentira en sí, ¿verdad? Ok. Muy bien. Sí, efectivamente. Tiene que ser transparente. Perdón. Dime. Entiendo que tiene que ser transparente y no... Ok, listo. Sí, efectivamente aquí lo importante son las tres primeras líneas. La política internacional de un país no es más que el reflejo de su política interna. ¿Ustedes creen que si nosotros... ¿Ustedes creen que si nosotros tenemos la capacidad como Estado, por ejemplo, no sé, si tenemos una industria vehicular, hacemos carros, por ejemplo, pero nuestra industria interna no está bien madura. O sea, los carros todavía no están muy industrializados, estamos empezando. ¿Ustedes creen que nosotros podríamos vender carros a nivel internacional? No. Lo mismo ocurre aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una política interna fortalecida para poder vender esa política interna en el ámbito internacional, ¿verdad? Entonces, por eso bien dice ahí, la política internacional de un país no es más que el reflejo de su política interna. Esto también lo que nos dice es que la política interna
no puede estar desligada de la política internacional. Y eso, por ejemplo, nosotros lo vemos en el tema migratorio, ¿verdad? En el tema migratorio, en donde nosotros nos acercamos para poder desarrollar una política migratoria, ¿verdad?, con diferentes instituciones. La idea es que esa política migratoria se consolide y se pueda interinstitucionalizar para poder trabajarla adecuadamente. Si nosotros no tenemos eso, es muy difícil que hacia afuera se pueda consolidar algo, ¿verdad? Entonces es muy importante entender que esos dos ámbitos tienen que estar muy bien relacionados, ¿ok? Porque nosotros tenemos que vender o tenemos que mostrarle al mundo, ¿verdad?, nuestras potencialidades. Otro ejemplo, Semana Santa. Nosotros con el elemento de imagen de Semana Santa, ¿creen ustedes que si nosotros la expandimos hacia el exterior, la gente se va a motivar y va a venir? ¿Por qué creen ustedes que sí? A ver. Por favor, si eres tan fina. Gracias. Yo pensaría que la gente se va a interesar porque a nivel mundial la religión católica es la que prevalece. Ajá. Y adicional a eso, pues las costumbres y tradiciones que cuenta Guatemala, pues son muy bonitas, son muy enriquecedoras en sus alfombras, en todo lo que realiza nuestra cultura, ¿verdad? Claro. Entonces, a nivel internacional promueve un turismo, no solo interno, sino que internacionalmente. Ok. Imagínense, yo no sé ustedes, pero yo vi un video con un dron que tomaron hacia la Antigua. Qué impactante. Imagínense ustedes que esto se coloque en un consulado o en una embajada en Europa. La gente va a decir, pues yo quiero estar ahí. Pero eso es otro ejemplo de esto, ¿verdad? Nuestra política interna de turismo relacionado con Semana Santa es algo que nosotros sí tenemos bien consolidado. Y esa potencialidad debe salir hacia afuera, ¿verdad? Entonces nuestras ventajas tienen que salir hacia afuera, ¿ok? Entonces, importante, la política internacional y la política interna están estrechamente ligadas en un país, ¿verdad? Bueno, y esto lo dijeron hace un buen tiempo, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Eso lo dijo el presidente Arbenz en su momento. Bueno, aquí un poco de historia, solamente para ponerles bajo el contexto, fundamentalmente lo que es tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como un poco la Academia Diplomática, ¿verdad? En la época de independencia, por ejemplo, pues ya todos lo sabemos, que lo que prevalecían eran esquemas de Estado monárquico en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando se da la época independiente. Ya luego, cuando se da la época republicana en 1848, aquí empiezan a darse todos los cambios, ¿verdad? Aquí se dan dos instrumentos que son muy importantes por parte del presidente Rafael Carrera, y uno de los principales documentos es el que ustedes tienen aquí, en el decreto número 15, que es donde se funda la República de Guatemala, el 22 de marzo de 1848. A partir de esa fecha, hay otro documento que no está aquí consignado, pero es un manifiesto. Ese manifiesto empieza a estructurar, ¿verdad?, la organización del Estado. Entonces, uno podría decir, mire, ¿en qué momento nace el Ministerio de Relaciones Exteriores? Ahí. Lo que ocurre es que nosotros no nacemos como un ministerio. Nosotros aquí nacemos como una Secretaría
de Relaciones Exteriores. Y es importante hacer notar esto porque en aquellos tiempos esa secretaría estaba unada con otras dos secretarías, ¿verdad? Que era una, recuerdo, la de Comercio y Política Exterior, ¿verdad? Y creo, si no estoy mal, el tema de Asuntos Eclesiásticos, ¿ok? Entonces, en ese manifiesto se reestructura ese Estado, ¿verdad? Entonces, cuando a ustedes les pregunten, mire, ¿y cuándo nació la Cancillería? Aquí, 1848, cuando la República se funda por parte de Rafael Carrera. En 1892, ustedes cuando salgan van a ver un banner nuestro que dice 1892 hasta abajo, y es por esta fecha que está acá. El 17 de junio de 1892 se crea el reglamento del Cuerpo Diplomático de Guatemala. En ese reglamento es el primer momento en el que se hace mención de una institución dedicada a la capacitación y a la formación de los diplomáticos guatemaltecos. Eso lo que quiere decir entonces es que Guatemala desde el año de 1892 viene haciendo esfuerzos porque ciertas instituciones dentro del marco de la Cancillería sea el que da esa formación y esa capacitación, ¿verdad? Entonces, es importante tomarla en cuenta porque si nosotros tomamos esta fecha de América Latina, seríamos la academia más antigua de América Latina, ¿verdad? El asunto está en que poco a poco, de conformidad con las coyunturas de diferentes países o diferentes administraciones, pues la academia se ha quitado, se ha puesto, ¿verdad? O se ha colocado y se ha quitado, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos otros esfuerzos. En 1897 se crea la Escuela Centroamericana de Relaciones Internacionales. Esta escuela es muy interesante porque una de las principales características era que pudiera aglutinar funcionarios diplomáticos de Centroamérica, ¿verdad? Y eso permitiera que pudiéramos poner nosotros, y eso fue un esquema en su momento, que al final creo no se consolidó, poner embajadas centroamericanas, ¿verdad? En donde hubieran embajadores de Centroamérica, por ejemplo en Europa, y que esos embajadores de Centroamérica cada uno pudiera pues tomar su interés propio, pero las embajadas eran de Centroamérica, y Centroamérica todos los países la sostenían, ¿verdad? Y obviamente todos los que en un momento dado estudiaban en esa escuela centroamericana, pues eran parte de esas academias, de esas embajadas, ¿verdad? Lamentablemente la escuela centroamericana con el tiempo sí graduó varios funcionarios. De hecho, aquí en biblioteca están algunas tesis de funcionarios que pasaron por esta academia, y si ustedes pues en un momento dado desean consultarlas, pues están al servicio de ustedes en esta Cancillería, ¿verdad? Ya luego, con el transcurrir del tiempo, se pone en vigencia este instrumento, ¿verdad? El decreto 1728, que le da mayores atribuciones a la Secretaría. Recuérdense que todavía era una Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí es donde cambia todo el escenario, ¿verdad? El escenario cambia en 1945, porque ustedes saben que hay una constitución en ese 1945, ¿verdad? En ese 1945 la Constitución mandata a que la ley del organismo ejecutivo sea reformada. Y la ley del organismo ejecutivo en aquel momento tenía la denominación de Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y entonces, derivado de esta Constitución,
se hace una nueva ley del organismo ejecutivo y ya se le incorpora la denominación de Ministerio de Relaciones Exteriores, como hoy todavía prevalece. En el caso de Honduras, por ejemplo, Honduras todavía maneja el término de Secretaría de Asuntos Exteriores o de Relaciones Exteriores. Nosotros lo cambiamos en el año 45, ¿verdad? En el año 49 ya se crea el Instituto Diplomático y Consular, ¿verdad? Que un poco funciona, pero no se consolidó. En el año 63 se promulga la Ley de Servicio Diplomático. El día de hoy, o hasta el día de hoy, esa ley todavía está vigente, ¿verdad? Pueden ustedes imaginarse una norma jurídica que se creó en el transcurso de la Guerra Fría, ¿verdad? Hoy en día hay una iniciativa en el Congreso de la República que esperamos ya está en sus últimas etapas y pueda cambiar el escenario que esta norma jurídica regulaba en el año 63. El reglamento de esta norma es del año 64 y la verdad es que hay muchos vacíos, ¿verdad?, para poder gestionar, y hay muchos elementos que faltan para poder hacer, o al menos para poder actualizar una norma jurídica al siglo XXI, ¿verdad? Luego, en el año 85 se pone en vigencia la nueva Constitución y aquí se dieron varias cosas. En el año 85 se nombra el nuevo canciller, es Alfonso Porres, si no estoy mal, que era el canciller de Vinicio Cerezo, y Vinicio Cerezo le dice: mira, tienes que modernizar la Cancillería, y se hace todo un programa para poder modernizarla y se pone en vigencia un reglamento para que esto pueda funcionar adecuadamente, ¿verdad? Pero lo más triste en este caso es que todos los esfuerzos que se venían dando respecto al tema de capacitación se vinieron abajo, ¿verdad? Porque la nueva administración dijo: bueno, vamos a crear otras dependencias que le dé capacitación al ministerio, pero vamos a dejar de lado, por ejemplo, la academia o la escuela centroamericana, y la dejaron de lado por falta de presupuesto, ¿verdad? Entonces la academia al final, con este proceso de modernización, se hace un reglamento orgánico y ahí se incluye, ¿verdad?, la academia diplomática. Hay una reforma en el 2011, ¿verdad? Y a la academia diplomática se le nombra su director en el año 2015, ¿verdad? Y entonces nosotros hemos venido trabajando para que esto pues vaya consolidándose poco a poco, ¿verdad? Yo por eso les decía que es importante que la verdad es que no solamente los estudiantes de ciencias jurídicas, ¿verdad? Yo creo que es importante que todos los que se involucren en un ámbito como este tengan conocimientos de diferentes materias, ¿verdad? Y entre ellos, por ejemplo, son materias como política exterior, relaciones internacionales, como yo les decía al principio, ¿verdad? Y esto es con el objetivo de que ustedes vamos a ir comprendiendo estos procesos de la política exterior, ¿ok? Bueno, solo les quiero hacer una explicación para poder entender la política exterior, ¿ok? ¿Qué entendemos por política exterior? A ver, conste que ya me mandaron los listados, así que ¿qué entienden por política exterior? ¿Qué se nos viene a la cabeza? ¿Perdón? ¿Ok? De otro lugar, ¿listo? O sea, hacia afuera. Muy bien. Dime. Sí, antes de dar mi respuesta quiero agradecer por el espacio que nos dieron.
ya que sí veníamos un poco cansaditos y el café pues nos despertó bastante. Pero gracias a todos quienes lo prepararon. Ahora con respecto a la pregunta, considero que son todos los planes y programas que tiene un Estado en relación con los demás países o las relaciones con las demás naciones. Entonces, por eso son del exterior. Ok, excelente, excelente. Planes y programas, se podría decir, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? A ver, ¿qué es política exterior? Ya nos dijeron planes y programas, ya nos dijeron es una visión hacia afuera. A ver, ¿qué más? ¿Qué se les viene a la cabeza si alguien de repente les dice, mire, fíjense que yo sé que usted se fue a la Cancillería y pues, pero yo oí en la radio hay algo de tema en política exterior, pero ¿y eso qué es? ¿Qué creen ustedes que es eso? Bueno, ¿perdón? ¿No dijiste? ¿No? Ok, muy bien. Relaciones con países, listo, muy bien. Miren, hagamos de caso, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién sabe jugar ajedrez aquí? ¿Tú sabes jugar ajedrez? ¿No? No saben jugar ajedrez. Pero lo han visto. Ah, va, ok. Necesito 6 voluntarios. Así nos animamos. Ok. Entonces, 6. Uno en aquel cuadrito. Gracias. Otro atrás en ese cuadrito y otro en este cuadrito. Ahora véanse entre ustedes. O sea, véanse entre ustedes. O sea, dense la vuelta y se ven entre ustedes. ¿Listos? Bueno. Hagamos de caso, ¿sí? Hagamos de caso de que los compañeros son piezas de ajedrez, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, si yo al amigo que tiene, por ejemplo, le digo al amigo que tiene la camisa azul, que está de este lado, que se mueva un cuadro. Listo. Ahora tú te mueves 2 cuadros. Ok. Tú te mueves un cuadro. Y ahora tú te mueves 2 cuadros. ¿Listo? Ahora tú te mueves 2 cuadros. Y tú te mueves 1. Listo. Tan sencillo. Si quieren, vuélvanse a sentar. Ustedes van a decir, ay, ¿y eso qué tiene que ver con política exterior? ¿Qué fue lo que vieron ustedes ahí? Ok. ¿Una estrategia para qué? Ok. Listo.
Fíjense que dentro de la política exterior se mueve dentro de lo que es un ámbito el cual se denomina sistema internacional. El sistema internacional es el tablero de ajedrez, ¿verdad? Ahí se mueven todos los países, todos, ¿ok? Pero ese sistema internacional tiene una serie de actores que son los países, son las piezas en ese tablero de ajedrez. Pero aquí hay un elemento que es muy importante. En el caso de la dinámica que hicimos, tan sencilla, yo les iba diciendo, mira, tú muévete 2, tú muévete 1, tú muévete 1, tú muévete 2, ¿ok? Pero si yo les hubiera dejado la discreción de poder moverse ustedes y yo les digo ajedrez, ustedes empiezan a pensar, yo tengo que derrotar al otro y tengo que hacer una estrategia para ver cómo saber quién es el más poderoso y derrotarlo o no, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que a mí me hace pensar eso? ¿Qué es lo que a mí me redunda decir, quién será aquí el que más alto rango tiene para atacarlo? ¿Qué es lo que me hace a mí reflexionar así y de repente tomar acciones? ¿Perdón? ¿Su perfil? ¿Ok? Fíjense que cuando uno está dentro de este ámbito, los países se mueven, ¿verdad? Porque los países tienen intereses, ¿sí? Y esos intereses en el ámbito internacional, es lo que decía la compañera, hacia afuera, porque esos intereses es política exterior, ¿verdad? Los estados se mueven y toman decisiones, ¿verdad?, a través de mecanismos de política exterior, ¿ok? Pero aquí hay algo bien importante, para no dejar al compañero al cual le agradezco lo del cafecito, y si quieren más, pues ahí estamos. Y si ya no hay, nos avisa, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante. El compañero dice, mire, son planes y programas. Sí, efectivamente. Política exterior también son planes y programas, ¿ok? Porque son lineamientos de política exterior, ¿sí? Cuando hay por ejemplo, un plan de gobierno, el plan de gobierno, se genera un plan general de gobierno, y ese plan general de gobierno establece mecanismos de cómo uno va a ir abordando ciertos temas en política exterior. Por ejemplo, hoy en día, un tema que es fundamental para esta administración es el tema migratorio. Eso es un tema fundamental, ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad?, es que se matizan ciertos esfuerzos para lograr abordar un tema como este. Y se generan instrumentos, se aglutinan actores, se hace todo un sistema para que funcione de manera adecuada, ¿verdad? Entonces, eso también es política exterior. Entonces, política exterior son decisiones, ¿sí? Son lineamientos, ¿ok? Pero también hay otro elemento. Por ejemplo, si nosotros dentro de hay un elemento acá que es lo que podríamos denominar, yo no sé si se oye bien. ¿Se oye bien? Lo podríamos denominar política pública. Las políticas públicas, desde la perspectiva de la administración, son mecanismos que se utilizan para resolver problemas, ¿verdad? Y los hacen las administraciones públicas, fundamentalmente organismo ejecutivo. Entonces,
por ejemplo, si hay una política pública orientada hacia poner internet en escuelas en Chimaltenango, por ejemplo, y de repente no hay recursos, ¿sí? Entonces, ese documento de política pública se comparte para poder generar un proceso de política exterior y que en un momento dado la Cancillería, a través de sus embajadores, vayan al exterior a lograr cooperación, ¿verdad? Entonces, cuando se logra la cooperación, regresa, se tiene que hacer un convenio internacional para consolidar esto y poder hacer que esto venga y que el cooperante pues ayude a tener internet. Eso también es política exterior, ¿verdad? Porque son decisiones dentro del ámbito de afuera, ámbito exterior, ¿verdad? Entonces, por eso es un poco complejo cuando uno dice, mire, ¿y política exterior? ¿Qué tipo de política exterior? El tema no es tan sencillo, ¿verdad? Porque existen esos tres elementos ahí que son fundamentales, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos ejes y algunas acciones. Esto ya se los acabo de mencionar. Esto también. Y esto es importante porque aquí hay algunas áreas estratégicas sobre las cuales se orientan el país. Pero fundamentalmente le ponen atención ahorita a la atención migratoria, ¿verdad? De hecho, ya se hizo una política migratoria que está ya poniéndose en marcha. Esta política migratoria la llevaron a cabo diferentes actores, no solamente nacionales, como también personas que están en Estados Unidos. Hay organizaciones en Estados Unidos que coadyuvaron a poder construir esta política migratoria, ¿verdad? Ya, de hecho, la política migratoria ya se presentó, la presentó la señora vicepresidente, ¿verdad? Y entonces hay algunos temas que son importantes, ¿verdad? El hecho de que uno tenga, por ejemplo, una orientación de política o de atención migratoria, no significa que los otros temas que lleva la Cancillería se queden de lado, ¿verdad? Aquí hay prioridades de política exterior y sobre esa base pues va uno dirigiendo sus acciones. Pero definitivamente cooperación internacional no se puede quedar de lado. Por ejemplo, el tema de comercio tampoco, el tema de Belice, por ejemplo, tampoco se puede quedar de lado, ¿verdad? Pero hay esa prioridad, ¿ok? La prioridad ahorita es tema migratorio, ¿verdad? Y nosotros pues vamos viendo otros temas que son fundamentales, ¿ok? Bueno, para efectos de la dinámica de esta política exterior que se lleva a cabo en ámbitos de la Cancillería, hay algunas acciones que son muy importantes. En este caso, pues basémonos principalmente en dos, que es política exterior, que ya vimos nosotros que son decisiones, ¿verdad? Y el otro ámbito es gestión pública. Cuando ustedes escuchen la palabrita esta famosa de gestión, ¿verdad? Es el cómo, ¿verdad? Si nosotros vamos a gestionar algo, es cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, la gestión estratégica es el mecanismo de cómo vamos a hacer algo de manera ordenada para lograr resultados, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva de la política exterior, la gestión pública tiene varios elementos que son fundamentales para que esto camine adecuadamente. En Cancillería hay algunos puntos que son importantes. Primero, las relaciones internacionales.
que son las relaciones entre unidades, díganse entre estados y entre organismos internacionales, ¿verdad? Ustedes pues ya en su clase de Derecho Internacional Público pues ya tuvieron ese marco general, pero también diplomacia, ¿ok? Hay una, bueno, de diplomacia podemos hablar bastante, pero la diplomacia es sinónimo de negociación, ¿verdad? Y aquí ustedes tienen que tomar en cuenta que también la diplomacia es prudencia, ¿verdad? Por eso es que a veces le dicen a los diplomáticos, mire, y fíjese que a mí, y ahorita que ya me di cuenta, el embajador aquel me maltrató, pero yo no me di cuenta en ese momento. Pero es porque hay mecanismos, ¿verdad? Mecanismos de comunicación que definitivamente no son los mismos. Y uno tiene que tener pues un cierto perfil, ¿verdad? La diplomacia también es lograr objetivos, ¿ok? Hay un dicho que dice que la diplomacia es el arte de hacer que los otros se salgan con la nuestra. Eso es diplomacia, ¿ok? Y yo no estoy utilizando la fuerza, estoy utilizando la persuasión para que la persona haga lo que yo necesito que haga, ¿ok? Yo no llego y como decía en una conferencia el día de ayer, yo no llego y utilizo una zanahoria y un palo. La zanahoria es decirle, le doy cooperación, pero el palo es decirle, bueno, si no la agarra, yo le corto la cooperación y lo trato mal y le pongo embargos. No, aquí es persuasión, ¿ok? Es cooperación. Por eso es que, pues yo no sé si en la universidad les dan temas de negociación, pero es fundamental que ustedes lo tomen en cuenta. Y si no se los dan, léanlos, ¿ok? Porque para ustedes eso es fundamental, ¿verdad? No solamente para negociar con, ¿qué? Honorarios, ¿verdad? Entonces, es muy importante este factor de la diplomacia, ¿ok? La diplomacia tiene otros elementos y es, por ejemplo, la etiqueta, el protocolo, ¿verdad? También el ceremonial diplomático, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre protocolo y ceremonial? Algo tan sencillo. Por ejemplo, si ustedes llegan a un lugar y no conocen a la persona, y hay una persona que pues les dice, miren, le presento a Juanito, ¿qué hacen ustedes cuando les presentan a alguien? A ver. Listo. ¿Y cómo saludan? ¿Le extienden la mano? Ok. ¿Y por qué no les dan la espalda? Listo. No funciona así, ¿verdad? Como dicen los de protocolo aquí, eso aquí no se estila. No funciona así. Cuando alguien me dice mucho gusto, uno da la mano, ¿verdad? Eso es una regla de buena conducta. Es protocolo. El protocolo son reglas. Por eso es que cuando a ustedes le dicen, miren el protocolo de emergencia, es porque ustedes tienen que seguir unas ciertas reglas para salir corriendo al momento de que hay un terremoto. Aunque la verdad es que a la hora que haya un terremoto, yo no sé, pero todos jalan por donde encuentran una salida, ¿verdad? Pero bueno, entonces, eso es protocolo. Pero ceremonial es la manera como yo, por ejemplo, puede ser o no, estrecho la mano. Nadie lo vio, solo lo sintió la otra persona. Si yo de repente conozco a esa otra persona, pero el que me la presentó no lo sabe, y yo sé que la otra persona me debe plata, por ejemplo, yo le digo mucho gusto y le agarro la mano, ¿verdad? Y el otro va a decir, ay, mucho gusto, mucho. El ceremonial es eso, es dar esa actividad, ¿verdad? Que ayuda a, pues hasta cierto punto, lanzar un mensaje, ¿ok? Y desde la perspectiva de los eventos, el ceremonial
son mecanismos que también se utilizan para que el evento salga de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, diplomacia está concentrado con estos elementos. Y también es fundamental la gestión pública para efectos de la administración, ¿verdad? Que es la Cancillería. Sin la Cancillería, estos no pueden llevarse a cabo. ¿Ok? Bueno, vamos a ir avanzando para que... Esta es la misión y la visión de la Cancillería, ¿verdad? Y la misión es ser una institución de Estado que le corresponde bajo la dirección del presidente, la formulación de política. ¿Qué política? ¿Qué política? Exterior. Listo, muy bien. Y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones entre estados, ¿verdad? Con otros estados y personas jurídicas, dentro del ámbito del derecho internacional. ¿Ok? Y la visión es que para el año 2032 ser la dependencia más moderna, influyente y transparente de Iberoamérica. ¿Ok? Este 2032 tiene coincidencia con el Mactum, ¿verdad? De hecho, la Academia Diplomática también va en función de ese 2032. ¿Ok? Estas son nuestras autoridades. Uno de los puntos que siempre pregunta a las personas, mire, ¿y cuáles son sus funciones? Las funciones de nuestras autoridades van a depender de la estructura organizacional que tiene la Cancillería, ¿verdad? Entonces, hay funcionarios a los cuales se les asignan labores, por ejemplo, o temas económicos, o temas migratorios, o temas bilaterales, o temas multilaterales, etcétera. Entonces, a los 4 viceministros se les asignan esos tipos de temas para que ellos puedan irlo abordando, obviamente con toda la estructura de la Cancillería, ¿verdad? Esta es la estructura que yo les menciono, ¿verdad? Todos los cuadros que están, yo lamentablemente con esto no lo puedo, porque no se ve en la pantalla, pero si ustedes se dan cuenta, los cuadros azules son las direcciones generales, son 7 direcciones generales de la Cancillería, ¿verdad? En ellas está todo el ámbito temático de la Cancillería. Inclusive si hay otros temas, por ejemplo, se dio una tendencia de los ODS, se incluyeron en la Cancillería, ¿verdad? Y si hay otros temas que van surgiendo, pues tienen que abordarse aquí en Cancillería. Por ejemplo, si yo les digo que me busquen en sus equipos ¿qué es la exopolítica? Y me dicen qué es la exopolítica. A ver, búsquenme en sus equipos qué es eso. ¿Ya lo encontraron? Sí. A ver, ¿quién candidato ahí que no lo lea? Dime. Gracias. Tengo acá de que la exopolítica es un campo de investigación que se encarga de valorar las implicaciones políticas de una posible presencia. Asimismo, y me llama la atención porque también nos dice que según la ufología, trata sobre las hipotéticas relaciones políticas entre extraterrestres y seres humanos. ¿Creen ustedes entonces que si viene algún extraterrestre, tendría que estar el tema aquí? Sí. Sí, porque es una relación exterior. ¿Era extranjera o extraestelar?
Pero sí, el tema debería estar aquí. El tema es que no sé cómo lo van a abordar, ¿verdad? Así es. Esperemos que hablen español o que hablen inglés, porque la verdad es que ni yo me imagino ni cómo serán, ni cómo van a hablar. Pero el tema estaría aquí, ¿verdad? Porque efectivamente, de hecho, ya hay indicios de que pues ya están en la tierra, pero a ver, ok, Aún no sé. perdón, ni tiempo nos va a dar. Sí, la verdad sí, pero efectivamente ese tema debe estar aquí, ok. ¿Cómo nos vamos a preparar? No sé. Pero me imagino que no van a ir con nosotros primero. Van a ir con los del norte, que nos cuenten ellos ahí cómo les va, ¿verdad? Bueno, entonces todos los temas internacionales o intergalácticos o interestelares que surjan tienen que pasar por acá, ¿ok? O sea que ahí les contamos a ustedes cómo nos van con la gente. Bueno. Y este es un poco el andamiaje jurídico que pues yo no lo podía dejar de lado porque ustedes de eso sí son expertos. Y aquí hay un punto que es importante. A ver, ¿quién me lee el artículo 183, inciso O? Si tienen ahí sus equipos. A ver. Levanta la mano. Listo. Muy bien. El artículo 183, perdón, ¿así dice ahí? Inciso O. Muy bien. Artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su inciso O, nos dice que una de las funciones del presidente es dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Listo. Ahí hay un factor muy importante, ¿verdad? El presidente dirige la política exterior, ¿ok? Pero no solamente eso, también ve el tema de lo que yo les decía al principio, tratados internacionales, ¿verdad? Suscripción, incluso denuncia de tratados internacionales. ¿Por qué es tan importante el tema de tratados internacionales, incorporarlos dentro de la Constitución? Porque es la manera como los estados adquieren derechos y obligaciones internacionales, ¿verdad? Y eso es un factor fundamental como Guatemala en el ámbito internacional se compromete, ¿sí? Y ustedes no crean, Guatemala ha sido un país, y no es porque su servidor esté aquí parado, pero Guatemala ha sido un país que cumple sus responsabilidades internacionales, ¿verdad? Es un país que está pues bien visto en el ámbito internacional porque incluso dentro del ámbito de los organismos internacionales pues sí, paga sus cuotas a tiempo, ¿verdad? Tiene sus responsabilidades y las cumple, ¿verdad? Entonces sí tenemos ese factor importante. Entonces el presidente es el que dirige la política exterior y el canciller es el que ejecuta esa política exterior en base a los lineamientos que en un momento dado se dan, ¿verdad? En el artículo 38 de la ley del organismo ejecutivo lo que hace es enumerar, ahí hay dos puntos. Uno es enumerar ciertos aspectos generales que lleva a cabo el Ministerio de Relaciones Exteriores y después enuncia las funciones que tiene ese ministerio, ¿verdad? Entonces ya ustedes pueden ver esa diferencia. Y en el artículo 2, lo que tiene del reglamento orgánico interno, lo que tiene también es
esa enunciación que los menciono, pero lo importante también es que después de ese articulado hace mención que el canciller es el que ejecuta esa política exterior, ¿verdad? Ok. Y esto pues es una dinámica. Vamos a ver. A mí me interesa más que ustedes vean esto. Pues esta es la función del presidente, como la que habíamos visto, ¿verdad? Dirige la política exterior y las relaciones internacionales. Y por último, creo yo, Guatemala así está en el mundo. Guatemala tiene 42 embajadas residentes en el exterior. O sea, cuando uno habla de embajadas residentes, son embajadas físicas que están puestas en un país determinado, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos 42 alrededor del mundo. Luego tenemos 46 concurrencias desde 23 países de embajadas residentes en el exterior. ¿Qué significa esto? Hay dos mecanismos. La embajada residente, que es la embajada física que está en un lugar, ¿verdad? Pero también hay concurrencias que, por ejemplo, si el país pone en Guatemala su embajada física, ahí la coloca, pero tiene representación diplomática en Costa Rica, por ejemplo. Entonces, esa representación es concurrente en Costa Rica porque en Costa Rica no hay una embajada física. Él tiene una representación política diplomática en Costa Rica y se va a Costa Rica a ver los temas de Costa Rica y regresa, ¿verdad? Pero no hay una embajada física, sino que él puede ir y regresar, ¿ok? La embajada física está en Guatemala. Muchos países, para efectos presupuestarios o para efectos estratégicos, lo hacen de esa manera. Hay países que tienen muchos recursos y pueden estar en muchos países. Las concurrencias ayudan mucho para poder ver varios países, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, colocamos una embajada residente en Indonesia, pues podemos ver desde Indonesia algunos otros países en donde tenemos relación diplomática, ¿verdad? Pero no tenemos una embajada física, ¿verdad? Tenemos una concurrencia. Entonces Guatemala atiende 63 concurrencias desde 23 países. Cuando yo les hablo de estos 23 países, son los que tienen esas embajadas físicas y desde ahí atienden a los 63 concurrencias, ¿verdad? Tiene 30 países con los que mantiene relación diplomática a través de la misión de Naciones Unidas. Eso lo que significa es que hay países pequeños, islas y otros países que se encuentran en Naciones Unidas. Entonces es más fácil que desde ahí se puedan establecer relaciones diplomáticas y desde ahí puedan trabajarse esa relación. En lugar de irnos, por ejemplo, a una isla ya perdida en el, no sé, cerca de Australia, ahí donde una, ¿verdad? Eso no es estratégico. Entonces es mejor tener la relación desde Naciones Unidas. Y por último tenemos 4 misiones ante organismos internacionales, dígase Naciones Unidas Nueva York, Naciones Unidas Ginebra, OEA y OMC. Participamos en otros foros, pero estos son los organismos internacionales en donde Guatemala tiene esa relación fundamental, ¿verdad? Bueno, yo creo que listo. Ok. Bueno, la idea con esta presentación es haberles dado como les digo, una pincelada muy general de lo que nosotros llevamos a cabo, ¿verdad? Pero no sé si hay alguna pregunta o alguna opinión o algo. Dime,
Solo que te den el micrófono, por favor. Juan José. Ahí, aquí atrásito. Buen día, director. Mi pregunta, no sé si la voy a formular bien, pero usted me corrige. Al momento que la Corte Interamericana conoce algún caso que sea Guatemala versus algún particular, ¿se le da alguna intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores? Mira, específicamente yo te voy a responder con mi lógica jurídica. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque recuérdate que según lo que nosotros hemos podido establecer en ese artículo 183, el presidente dirige esa política exterior y la ejecuta a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, tendría que haber un embajador, ¿verdad?, que en un momento dado designado por Cancillería a disposición del señor presidente para poder participar en este ambiente, ¿verdad?, en esta corte. Corte Interamericana, dices tú. Sí. De Derechos Humanos. Sí, inclusive hay informes, ¿verdad? Sí, inclusive aunque no creo que haya un involucramiento como para el que uno está acostumbrado a tener en el ámbito del litigio internacional, ¿verdad? Porque la Corte, tengo entendido que lo que hace es que ve ciertos casos, ¿verdad? Ciertos casos en los que Guatemala está involucrado y pues de repente pueda ser sancionado o no. Pero yo creo que sí habría que... no un involucramiento propiamente, pero sí hay una observación de seguimiento por parte de algún embajador de ahí, sí. Gracias. A la orden. No sé si hay alguien más. ¿Estamos ahí? Ay, no me digan que todo quedó tan claro. Ahí le voy a mandar la prueba al profesor, que me la manden. Dime. Gracias. No, más que una pregunta, es una opinión. Sí. Y es, por ejemplo, la importancia que tiene este ministerio, ¿verdad?, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cuanto a la representación, de Guatemala, ¿verdad?, ante el mundo. Y sabemos que es un tipo de relaciones que nos ayudan, nos benefician, ¿verdad?, a todos y todas como parte del país o de los elementos que conforman, ¿verdad?, este gobierno. Entonces, es uno de los ministerios, todos tienen importancia, pero es uno de los más importantes precisamente por esta razón. Y me llamó la atención el hecho que usted explicara que era la Cancillería, en la historia, ¿verdad?, de dónde deriva el término. Entonces, es ahí donde se logra comprender esa importancia. ¿Por qué? Porque es el resguardo, ¿verdad?, de nuestro país, de nuestra gente, de todos nosotros, ante cualquier situación externa que pueda venir, tanto a afectar como también regular todo aquello que beneficia. Entonces, desde el punto de vista que nos decía que deriva de una reja, ¿verdad?, anteriormente, donde se guardaba, se protegía y había una llave. Entonces, de ahí comprendemos que se da el hecho de cualquier situación que se quiera realizar. Por ejemplo, un compañero decía, yo vine acá al ministerio a hacer una gestión precisamente porque mi hija quería salir. Y como era una menor, tuve que hacer un trámite acá. Entonces ahí queda evidenciado, ¿verdad?, que es el uso de esa llave que usted nos explicaba en un inicio, la que entra acá y que precisamente es la que nos protege, si le podemos llamar así, ¿verdad?, a todos y todas. Agradezco mucho por ese
ese conocimiento que ha transmitido a cada uno de nosotros. Gracias. En el curso de Derecho Internacional pues hemos tratado algunos de estos puntos, otros pues nos han ahorita causado cierta impresión, cierta duda, cierta curiosidad, y eso es muy bueno, ¿verdad? Despertar el interés en las personas que escuchan. Gracias. No, muy amable a ti. Fíjate que tú acabas de hacer mención de un elemento importante ahí, protección. A ver, ¿quién me lee el artículo 2 de la Constitución Política de la República? A ver, ¿quién tiene por ahí su aparatito y lo busca? ¿Quién lo tiene? Vamos pues. Dime. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Ok. Dice por ahí en el artículo habitantes de la República en tal lugar, o dice así en general. Es en general. ¿Sí? Bueno, entonces si ahí dice, por ejemplo, es deber del Estado a los habitantes de la República, la vida, la libertad. Eso que ustedes acaban de leer es una de las bases fundamentales sobre las cuales está cimentado el derecho consular. Porque el Estado de la República debe proteger a los guatemaltecos en el exterior. Aquí no me está diciendo que el deber del Estado es proteger a los habitantes de la República en la República de Guatemala. Eso no me lo está diciendo. Me está diciendo que a los habitantes de la República de Guatemala se les debe proteger la vida, la libertad, ¿verdad? Pero no me está diciendo en dónde específicamente. Entonces, la red consular se dedica fundamentalmente a la protección y la asistencia de guatemaltecos en el exterior. Y por eso es que la base fundamental de esa red consular y del derecho consular es ese artículo 2, ¿verdad? Y por eso es que Guatemala hace grandes esfuerzos por el tema migratorio y por el tema consular, para que los guatemaltecos que en un momento dado pueden estar vulnerables en el exterior, puedan tener la protección de la República de Guatemala, ¿verdad? Por eso es que es tan importante esto. Y como les reitero, esos esfuerzos de política migratoria, los esfuerzos de los actores que se involucran en ella, toda la red consular, todo el andamiaje que genera ese proceso de migración y consular, que es enorme, ¿verdad? Requiere de muchos recursos, de muchos esfuerzos para que los guatemaltecos que estén en el exterior puedan ser protegidos, puedan ser asistidos e inclusive puedan ser documentados en el exterior. Si ustedes en un momento dado extravían su pasaporte porque fueron a una fiesta y se les cayó, ahí en el consulado los pueden apoyar. Por eso es que yo siempre les digo, si ustedes van a viajar, impriman los datos del consulado, guárdenlos, porque en un momento dado pueden necesitarlos. Incluso, aunque tal vez suene muy... lo que yo les digo es que si tienen la posibilidad de enviar un correíto al consulado y decir, mire, voy a estar en tal lado, aunque no les contesten, ellos saben dónde pueden encontrarlos, porque puede haber un terremoto, por ejemplo, porque la finalidad ahorita que fue el terremoto en Taiwán, la finalidad era, lo primero que tuvo que haber hecho el cónsul y el embajador allá es ubicar a los guatemaltecos que se encuentran estudiando en Taiwán, las familias que están en Taiwán, para poder informar que ahí ningún guatemalteco resultó lesionado, ¿verdad? Entonces sí es importante que uno diga, mire, aquí ando, aunque uno diga, ni siquiera,
No, por cualquier cosa mi recomendación es esa, ¿verdad? O sea, váyanse a divertir, pero váyanse también protegidos. Bueno, ¿no hay nada más? Ok. Dime. Ahorita te dan el micrófono. Dime. Yo tengo una duda en cuanto cuál es el proceso. Ajá. O cuáles son los pasos, ¿verdad?, que lleva un tratado, un convenio para la ratificación acá en Guatemala. Ok. Bueno, eso sí está complicado. Pero voy a ver si me acuerdo. Dibujándolo me acuerdo más. Vamos a ver. La primera etapa del convenio es la etapa de negociación, ¿verdad? Aunque la verdad es que hay una etapa anterior. Yo diría que hay una etapa anterior que es la etapa que podría yo denominar, pues, diplomática. Por ejemplo, si tú eres un país y yo soy el otro, yo te hago una propuesta diplomática a ti para un convenio, ¿verdad? Y entonces tú vienes y lo revisas y me mandas a mí de regreso con tus revisiones y todo, ¿ok? Bueno, entonces si de repente la oportunidad nos da, nos juntamos y empezamos a negociar un documento, ¿ok? Bueno, después de que el documento ha sido negociado, ya está todo terminado, se procede a lo que se le denomina la suscripción, que es la firma del convenio, ¿sí? Aquí hay dos ámbitos en los cuales nosotros no podemos perdernos, y es que sabemos que hay diplomacia bilateral y diplomacia multilateral. En la diplomacia bilateral tú suscribes un convenio, ¿verdad? En la diplomacia multilateral, que son organismos internacionales, tú te adhieres al convenio, ¿ya? ¿Por qué? Porque hagamos de caso de que todos los que estamos aquí ya firmamos el convenio, ¿verdad? Pero la que no lo ha hecho eres tú. Y entonces tú no puedes venir en un ámbito de esta naturaleza a decirnos a nosotros, miren, yo me voy a adherir, pero me adhiero si ustedes cambian esta cosa que a mí no me funciona. Cámbienlo todo. Tú te adhieres, tú tienes que acatar las condiciones que todos ya firmamos, salvo que tú en un momento dado no quieras que un artículo se te aplique por razones constitucionales. Ahí generas una reserva, ¿ya? Entonces ya le dices a la gente, miren, yo no quiero este artículo porque viola mi constitución. Entonces no importa, reservamos, ¿ok? Bueno, entonces en lo bilateral suscribes, firmas. En lo multilateral te adhieres, ¿ok? Bueno, después de que eso ocurre, hay el artículo 171 de la Constitución Política determina algunos convenios que deben ir al Congreso de la República. Ahí pues creo que son como 3 los que tienen que irse. Pero después de suscribir un convenio, se va a la aprobación, ¿ya? Eso se manda el convenio al Congreso de la República. El Congreso lo aprueba, ¿ok? Después de que el Congreso lo aprueba, lo manda al Ejecutivo y el Ejecutivo lo ratifica. ¿Listo? Entonces el Congreso aprueba y el Ejecutivo ratifica. ¿Por qué ratifica? Porque en un momento dado, en la suscripción, ya firmó un funcionario de Cancillería. Esa suscripción Guatemala la firma ad referendum. Eso lo que significa es que mientras tanto. ¿Por qué se da eso? Porque Guatemala, cuando suscribió la Convención de Viena sobre relaciones, sobre tratados internacionales, dentro de los requisitos, la Convención de Viena establecía que una vez suscrito el convenio, pues entraba en vigencia.
Pero entonces cuando Guatemala vio eso, le dijo no, porque nuestra Constitución tiene un procedimiento y por lo tanto no va a poder aplicar eso. Entonces establecemos una reserva y se hizo una reserva, ¿verdad? Entonces, luego de que el presidente ratifica, después de ratificar, regresa al Congreso de la República y el Congreso de la República lo manda a publicar. ¿Listo? Y después de publicado el convenio, entra en vigencia. Y después de que ha entrado en vigencia, el convenio forma parte del ordenamiento jurídico interno. ¿Ok? Entonces ahí ya tú tienes una ley que puedes argumentar, ¿verdad? Para poder defender ciertos aspectos. ¿Ok? Entonces esa es un poco la línea en términos generales, ¿verdad? La línea que se utiliza para que un convenio sea un instrumento jurídico vigente. Por ahí va. ¿Estamos ahí ya? Bueno, listos. Entonces nosotros pues les agradecemos de sobremanera que nos hayan visitado el día de hoy, ¿verdad? Esperemos pues que yo le voy a pasar a Juan José la presentación para que te la comparta, ¿verdad? Y que puedas compartírsela a los alumnos. Yo la verdad es que no tengo ningún problema en función de que ustedes puedan usar la presentación, no tiene derechos de autor, ahí ustedes busquen lo que quieran y hagan lo que consideren pertinente, ¿verdad? Bueno, yo por mi parte pues agradecerles no solamente como expositor, sino como director de la Academia Diplomática el haber pues tenido el esfuerzo de haber venido. Yo sé perfectamente la clase de esfuerzos que ustedes hacen por venir, ¿verdad? Yo sé que salir a las 3 de la mañana no es cosa sencilla, ¿verdad? Y pasárselo en un autobús toda la noche tampoco es cosa sencilla, pero esperemos que esta disertación pues haya sido de su agrado y que pues se hayan llevado una buena imagen de esta institución. Y como yo siempre les digo, pues esta es su casa, cualquier cosa que ustedes vengan a desarrollar aquí, pues ya saben, ahí estamos para servirles. Muchas gracias.